Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que era la educación en la época de antes en Colombia y vamos a empezar en el año 1500. ¿Qué pasaba en este año? Se crearon las primeras universidades, las cuales dentro de ellas tenían colegios y escuelas y además había un rango de edad de 10 años. Por ejemplo, los niños que tenían 10 años ya eran, por decirlo así, universitarios y además de todo aprendían alfabeto y gramática. En el año 1587 se crearon lo que fueron las escuelas doctrineras. ¿Qué pasaba en estas escuelas? Eran situadas en los pueblos de los indios y además eran específicas para los hijos de los caciques y los nobles, pero no querían que ellos fueran universitarios, por decirlo así. En el año 1687 se encontraban las escuelas pías. Estas escuelas estaban localizadas en solo 5 ciudades para permitir el ingreso de estudiantes huérfanos, por decirlo así. Esta escuela no permitía el ingreso a negros mulatos, a zambos ni a indios. En el año 1767 estaban las universidades, las escuelas y los colegios públicos, donde la educación era un derecho para todos totalmente. Pero además, el gobierno también debería patrocinar la educación como punto fundamental. En este año también surge la separación de las escuelas de las universidades, ¿ya? Y empiezan a haber materias experimentales como lo eran matemáticas y botánica. También en este año surgieron las contrataciones de doctores y catedráticos en universidades. En el año 1827 surgieron las escuelas lancasterianas por el señor Simón Bolívar. En este año además, en estas escuelas surgió la idea de la igualdad. Se decía que había un profesor que enseñaba a 1000 estudiantes a la vez. Además, los estudiantes no tenían ni esferos ni lápices, como tampoco cuadernos, sino que ellos aprendían mediante la pizarra del profesor. En 1829, Bolívar coloca a la Iglesia con el control absoluto de la educación. Esto quiere decir que los curas eran los representantes de la educación aquí en Colombia. En 1844 sale el decreto 2 de mayo, en donde se reglamenta la enseñanza primaria y la normalista. En 1867 se crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, en donde se enfatizó la enseñanza primaria, la técnica y la superior. En 1903 se divide la educación primaria, la secundaria, la profesional, la artística y la cultural, y se prohíbe el castigo físico en la resolución número 23. En 1920 se realiza el cambio de las finalidades educativas. Todo esto se debe a la causa de las necesidades ético-sociales de la época. En 1938 a los niveles de la educación se les da un impulso para hacer un cambio total tanto en los contenidos como en sus metodologías, entre otras cosas. En 1942 sale la resolución 514 por la cual se establece el examen oficial de bachiller, como se conoce el ICFES. En 1991, en la Constitución del 91, se consagra a la educación como un derecho obligatorio entre la edad de los 5 y los 15 años. En 1993 se expide una ley para destinar recursos a la educación, en donde se incluye el grado preescolar como un grado obligatorio. En 1994 se da la Ley 115, que contiene los principios de la evaluación en Colombia. Hola, hoy vamos a hablar sobre la educación actual en Colombia. Esta la voy a empezar desde el 2006 porque se hacen unos planes, unos lineamientos en las escuelas de los pueblos donde se enfocan en el fortalecimiento rural, implementar el preescolar, el jardín y el prejardín y los materiales didácticos para estas zonas. También se les favorecen los procesos lectores y escritores y la alfabetización en estos cursos, pues ya que antes no lo hacían. Tiempo después se crearon los modelos pedagógicos y educativos, los cuales son modalidades presenciales, virtuales, semipresencial y a distancia. También encontramos el fortalecimiento de las TICs en el sector rural, donde se dotaron a los pueblitos rurales con internet, con tecnología, para poder ellos tener más accesibilidad a este gran papel de educación. También encontramos el profesionalismo que tienen los docentes en estas zonas rurales. El docente allí tiene que ser como un líder para ellos y también ellos podrán calificar a su docente para que después tengan unas prácticas y puedan ellos tener la misma intelectualidad que el docente en cargo.
Este sistema educativo es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Este sistema establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. El sistema educativo actual se divide en 4 partes. Empezamos con la educación inicial, de ahí sigue la educación preescolar, de ahí seguida sigue la educación básica que va desde primer grado de primaria hasta noveno de bachillerato. Seguido de esto continuamos con 10º grado de bachillerato y 11 que son la educación media, y con esto se recibe el título de bachiller y se procede con la educación superior, que es la vida universitaria.